Bien, entonces decía que para esta mañana, para esta tarde vamos a hacer, o se va a solicitar que tomen apuntes, vamos a hacer algunos ejercicios, un cuadernito, un esfero, un lápiz, para que puedan ir tomando estos apuntes y posteriormente, al finalizar la clase, le van a tomar una fotito y le van a convertir a PDF para que la puedan subir al Leva. Ya. Entonces, vamos a empezar. Voy a tratar de ser lo más breve posible eh, para optimizar un poquito el tiempo. Estoy atrasado con algunos temas, pero temas administrativos del instituto no son temas académicos. A ver, entonces, vamos a compartir la pantalla. A ver, estamos por aquí. Mejor sería compartir toda la pantalla. Eso, ahí está. Vamos a compartir toda la pantalla. Siéntanse libres de hacer preguntas, de también realizar alguna intervención, si de pronto cree que nos está transmitiendo bien y todo eso, ¿no? Entonces, ahí podemos interrumpir un rato la clase para que todo vaya fluyendo. Entonces, como les decía, del día de ayer repetimos como 10 veces el mismo tema, ¿no? Aquí vienen las preguntas para ustedes, ¿qué es un árbol? Ya, unas preguntas de prueba, ¿no? De repaso. Entonces, ¿qué es un árbol? ¿Qué es la definición? ¿Cuál es su definición? Y algunas características que vimos ayer. Entonces, vamos a ir chequeando también aquí. Decíamos que una característica principal de los árboles, ¿se acuerdan ustedes? Una característica principal, pueden levantar las manitos. Voy a compartir de manera diferente para poder ver sus manitos. Entonces. Sí, ahí estamos, ya. Entonces ahí sí voy a poder observar sus manitos. A ver, tenemos la de Kevin. Kevin. Sí, que los árboles no unen aristas en ciclos, que los árboles no tienen Exacto. ciclos. Exacto. En sí, esa es una particularidad de estos grafos especiales, ¿no? Porque habíamos dicho que un árbol llega a ser un grafo, o es un grafo, pero es un grafo especial. ¿Cuál es esa particularidad? Que no tienen ciclos, ¿no? Que no tienen ciclos. Entonces decíamos también que estos grafos especiales son útiles para identificar o para solucionar algunos problemas dentro de la organización. Se los utiliza también como, o se dice como, se me fue el nombre, para jerarquizar alguna organización, pero más aún se utiliza dentro de la parte de desarrollo de software, se utiliza para organizar no solamente una empresa, sino más bien organizar toda la información que conlleva un sistema. Entonces, también se utiliza para construir algoritmos eficientes, es decir, tomar la mejor ruta, decíamos, para localizar algún artículo o algún registro de toda una matriz, ¿no? De una base de datos. También se sirve para modelar algún proceso, algún procedimiento. Eh, por poner un ejemplo, yo quiero hacer un desayuno. ¿Qué es lo que primerito quiero hacer? ¿Qué es lo que primero haría usted? Cada uno tiene el concepto, su propio concepto de lo que es un desayuno, ¿no? Algunos dirán tal vez es un café con pan, otros dirán es un café con pan, huevitos y fruta, otros dirán es un arrocito con café y así diferente. Cada uno tiene su concepto distinto de lo que es un desayuno. Y cada uno determinará sus diferentes procesos para realizarlo, ¿no es cierto? Algunos primero harán tal vez el café, otros primero irán a comprar el pan, otros primero, y así.
habrán cosas que hagan paralelamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como cada uno tiene su propio concepto y su definición de lo que es un desayuno o de lo que es lo que quiere alcanzar, entonces, dependiendo de eso, va a modelar cuál es el proceso, ¿no? Va a colocar un modelo, es decir, primero se hace esto, luego se hace esto y después este otro. Una vez que probamos estos modelos, los llevamos a cabo. Entonces, para mejorar los procedimientos y optimizar tiempo, entonces hacemos modelos. Y para hacer un modelo, está bien utilizar un árbol, ¿no es cierto? Un grafo especial, ¿no es cierto? Entonces, para este caso tenemos, se puede utilizar para la organización de información, como bien acabamos de mencionar, construir algoritmos eficientes que nos optimicen tiempo, hacer modelamientos de procesos y etcétera. Entonces, para esto sirve un grafo. Si tomamos en cuenta la parte de, a ver, déjenme ver si puedo. Un momentito. Ya, ahí está mi puntero. Sí podemos ver, ¿no? Ya. Entonces, si tomamos en cuenta, por ejemplo, este grafo ha sido tomado de estos datos que se encuentran por acá arriba, ¿no? Tenemos algunos países por ahí que están conectados. Probablemente será que están conectados a nivel mundial con respecto a la importación y exportación de productos. Puede ser también en el tema de relaciones públicas y políticas, puede ser. También puede ser en el tema de conexiones en el ámbito de la tecnología, puede ser, ¿no es cierto? Entonces, va a depender mucho de cuál es el contexto y cuál es la meta que se persigue, ¿no es cierto? Este mismo proyecto que podemos ver aquí, lo hemos determinado por acá abajo ya algo más resumido, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya podemos ver un árbol cuya característica acabó de resaltar un compañero, dijo que no tienen ciclos, ¿no? Eso es importantísimo que ustedes identifiquen. Este es un árbol. Si lo viéramos así, a simple vista, dijéramos es un grafo común y corriente, ¿no es cierto? Un grafo que no está dirigido, un grafo que tiene conexión, es decir, es conexo, y a su vez no tiene ciclos. Y cuando no tiene ciclos, o cuando no cierra un circuito, entonces estamos hablando de un árbol, ¿no es cierto? Sí, esa es la particularidad, chicos. Entonces, como les acabé de mencionar, otra de las funciones que cumple o las que nos podría ayudar este grafo especial, pues es en la jerarquización. Si tomáramos en cuenta, bueno, aquí dice presidente, pero vamos a cambiarle un poquito el nombre. Suponiendo que en el Yavirac sea el rector, ¿no? La máxima autoridad que se encuentra por encima, y habíamos hablado con ustedes sobre la jerarquización, sobre la comunicación dentro del instituto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si el rector está a la cabeza, el rector va a presidir la vicepresidencia académica y la vicepresidencia o el vicerrectorado administrativo o el vicerrectorado académico. ¿Sí? Todo lo que es el vicerrectorado académico abarca lo que es los docentes de cátedra, los docentes que se encuentran de planta, los estudiantes, mire, ¿en dónde está usted? Sí, los estudiantes, el consejo estudiantil, ¿no es cierto? Todo eso está por acá. Y hablando de la vicerrectorado administrativo o la vicepresidencia administrativa, está todo el personal administrativo, en este caso los guardias de seguridad, los técnicos que hacen el soporte en los laboratorios, los conserjes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Están por aquí, toda la parte administrativa, toda la parte, inclusive estaría aquí personal que hace comunicación con las redes externas al instituto para hacer convenios, para hacer investigación no, para hacer convenios más que nada. Entonces estaría por aquí, miren. ¿Dónde está usted? Está por este lado de acá, el lado izquierdo de este árbol. ¿Sí? Entonces, si habláramos de la comunicación dentro del Yavirac,
cuál sería el procedimiento que usted debe hacer al momento de realizar una comunicación. Sí, entonces para eso también se utilizan los árboles, para identificar cuál es la jerarquía donde a mí me corresponde estar y cuál es la comunicación en la que debe fluir. Sí, ya, ese es un ejemplo nada más. Otro ejemplo que tenemos y bastante conocido es la organización de archivos dentro de nuestra computadora, ¿no es cierto? Esto es lo más conocido. Aquí tenemos, por ejemplo, que en mi equipo se almacenan algunas carpetas. Entre estas tengo como padres a los documentos y las descargas. ¿Qué otro archivo tengo como padre dentro de esta raíz llamada equipo? A ver, comentarios. Ahí tengo documentos, descargas, ¿qué más? Para saber si me están entendiendo. A ver, Randy. El disco duro. Ya, otro criterio. Eric. La música, la carpeta de música podría ser también, que es separado. Exacto, la carpeta de música. José. Sí, también puede ser las imágenes, carpeta de imágenes. Las imágenes, correcto. Isaac. Podría ser también los archivos de video. Ya mis videos, dice, ¿no? Muy bien, Jimmy. Ahí también hay escritorio. Dentro de mi equipo hay escritorio. Me parece que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahí al comienzo. Sí, muy bien. Kevin. Portafolios y carpetas también. Portafolios y carpetas, ya. Marcelo. Capturas de pantalla. Sí, también hay eso, pero eso está dentro de documentos, verás. Si te fijas bien, miren lo que acaba de decir nuestro compañero Marcelo. Estamos aquí en la raíz en equipo, ¿no? Estamos en la raíz. Se supone que la cabeza es la raíz. Esta raíz tiene padres, ¿no? Entonces, estos padres, o sea, más bien, esta raíz se podría decir que abarca todo el árbol. Pero si solamente le viéramos equipo, documentos y descargas, viéramos también que esta misma raíz llega a ser padre de documentos y descargas, ¿no es cierto? Es decir, tiene hijos. Pero como no es el caso, documentos tiene también hijos, entonces dentro de documentos, si usted revisa bien, ahí va a encontrar la carpeta de capturas. Si usted revisa bien, es decir, la carpeta de capturas llega a ser hijo de documentos. Sí, entonces yo les decía cuáles son padres aquí dentro de este árbol. Está dentro de esta línea están los documentos, las descargas, la música, mis videos, escritorio, decía alguien por ahí, ¿no es cierto? Entonces, esas serían las carpetas principales de trabajo. Por ahí decía un compañero el disco C. Ya, el disco C, sí, puede estar, ¿no? Puede estar. Sí, sí. Aunque yo lo consideraría como raíz también. Pero si habláramos como disco, como una carpeta, ya estaría dentro de este nivel. Pero quiero que me entiendan cómo están organizadas las carpetas y cómo estas carpetas a su vez dentro de una estructura de árbol ya tienen nombres, ¿no? Llegan a tener esta jerarquía de padres, de hijos, y eso es lo que vimos el día de ayer. Sí, el día de ayer. Entonces, hablando de los niveles, aquí les voy a pasar una diapositiva, me voy a adelantar un poquito. Mire, hablando de los niveles, nosotros nos damos cuenta que la cabecera, es decir, el nodo principal, el nodo que hemos identificado como principal llega a ser la raíz. Esta raíz tiene como nivel 0. Así lo identificamos al momento de hablar por niveles o jerarquización. Entonces, aquí se nos hace un poco más sencillo identificar cómo están los niveles, ¿no? Porque lo hemos transformado de un grafo, lo hemos colocado como un árbol y se nos hace más sencillo identificar cuál es el nivel 0, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y 4, ¿no es cierto? Y decíamos
que a partir del nivel 1, estos llegan a ser padres, pues del nivel 2, ¿sí? Todo el nivel 2 llegan a ser hijos del nivel 1, ¿sí? Y a partir del nivel 3, este nivel 3 ya tiene ancestros, porque F, para este ejemplo, ha llegado, este hijo ha llegado a ser padre ahora, ¿no es cierto? Y tiene un hijo llamado J. Y J, por ende, llega a tener ancestros, ¿no? Ya tiene un bisabuelo. Sí, ya tiene un bisabuelo. Perdón, tiene un nieto. Tiene un abuelo, tiene hijo, y J ya vendría a tener ya un bisabuelo, ¿no es cierto? Y un tatarabuelo. Entonces, debido a que sucede esto, a partir del nivel 3 hacia arriba, hacia abajo, perdón, ya tienen ancestros. ¿Cuáles son esos ancestros? Tenemos el nivel 0, 1 y 2. ¿Sí? Entonces, esa sería la manera como nosotros podemos jerarquizar los niveles si colocamos o estructuramos bien nuestro árbol para identificar cómo está su estructura, ¿no es cierto? A su vez, hablando de los árboles, decíamos que estos tienen subárboles que pertenecen a la misma estructura del árbol, ¿no? Por ejemplo, si nos enfocamos solamente en el nivel 3 y nivel 4, aquí tenemos el nivel 3 y el nivel 4. A ver, déjenme ver si aparece aquí. Ah, ya, aquí tenemos la definición. Tenemos que un padre, bueno, un nodo llega a ser padre cuando tiene nodos hijos. Sí, ahí tenemos. Y a partir de ahí hacia arriba, todos son ancestros. Ahí está. Todos llegan a ser ancestros. Entonces, un subárbol llega a ser cuando tenemos cuando una parte de un árbol se hace parte del árbol más grande todavía. ¿Sí? Yo creo que hasta ahí ya no tenemos que ahondar mucho. Y un subárbol con una raíz E también puede ser de esta forma, mira. Sí, se puede hacer de esta forma. No necesariamente deben tener 2 o 3, sino que puede ser, ya vamos a ver los tipos de árboles que ustedes mismos explicaron el día de ayer. Entonces podría ser de esta forma. Sí, ya, entonces también habían hablado ustedes acerca de los vértices, ¿no es cierto? ¿Qué es un vértice terminal? ¿Recuerda alguien? Un vértice terminal. Isaac. También llamados hojas son los vértices en los que terminan los árboles. Son los vértices los que ya no tienen hijos. Exacto, los que ya no tienen hijos, ¿no? Por ejemplo, para este ejemplo que ponemos por acá, los vértices terminales serían D, G, por acá H, y tenemos por acá K e I, ¿no es cierto? Ahí tenemos. ¿Ya? También llamados hojas, dijo algo importante también ahí. Paulina también quería decir algo. No, era lo mismo que iba a decir Isaac. Ya, muy bien. Entonces, si tenemos vértices terminales, entonces también tenemos vértices internos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuáles son estos vértices internos? ¿Cuáles son estos vértices internos? A ver, ¿cuál era el concepto de un vértice interno? Hubieron 10 exposiciones. Solo Eric sabe. A ver, Johan. Es una vértice cuyo grado de salida sea diferente de cero, sea llamado nodo, rama o nodo interno. Nodo, rama o nodo interno. Ya, muy bien. Ese punto vamos a rescatar. Nodo, rama o nodo interno. A ver, Randy. En resumidas cuentas, o sea, los vértices son los que tienen hijos y se llaman también conocidos como rama. Exacto. Isaac. Lo que iba a decir Randy. Ya, lo mismo, ¿no? Ya, ¿eso quiere decir que una raíz puede ser nodo interno? No. Ya depende, ¿no? Depende, porque si ustedes observan aquí,
Esta es la raíz C, y la raíz C también tiene hijos, pues. Es decir, hay una ramificación a partir de C. ¿Sí se dan cuenta? A ver, Isaac. Según entendí, un nodo interno debe tener hijos, pero a la vez también un padre. A la vez deben tener un padre. ¿Ya? ¿Alguien más? Vamos a identificar acá ya con algunos trabajos a ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Aquí los vértices internos nos dice que serían B, E, F, J, I, A. Sí, ahí están. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Entonces, hasta aquí, un vértice terminal. Todo aquel nodo que ya no tiene más hijos, como bien dijo un compañero, ¿no? También se les conoce a estos como hojas, ¿sí? Como hojas, apuntarán eso. O donde el árbol ya no se expande o donde termina, ¿no es cierto? Por otro lado, el vértice interno son aquellos que ya no tienen hijos, ¿sí? Muy bien. Solamente con estos conceptos vamos a regresar. A ver, déjenme ver. Vamos a regresar a la diapositiva. Diapositiva 3. Ahí estamos. Ya. Entonces, tomando en consideración, miren, este árbol que se encuentra por acá, vamos a plantear algunos teoremas, ¿no? Y aquí les voy a colocar unos teoremas. Por ejemplo, el teorema 1, para poder identificar esto. El teorema 1 dice que un árbol, a ver, perdón, no estoy mostrando. Tengo que mostrar toda la pantalla. Creo que ahí estamos, ¿no? Sí, ya. Entonces sí se ve. Ahí tenemos. El teorema 1, entonces, es un árbol con n vértices, ¿no? Y más bien, un árbol que tiene n vértices, se puede decir que sus aristas son o llegan a ser n menos 1, es decir, sus vértices restado 1, una unidad. Entonces, esa sería la cantidad de aristas, ¿no? Eso habíamos visto antes. Otro teorema que nos ayudará a identificar o a desarrollar este tipo de ejercicios es que un árbol M-ario, ¿se acuerdan cuando teníamos un árbol tiene dos hijos, máximo dos hijos, ¿cómo se le llamaba a este? Binario. Ya nos dijo, ya, binario. ¿Y si tiene 4? A ver, ¿quién levantó? Sebastián. Cuaternario. Ya. ¿Y si tiene 5? Ya le vamos a dejar ahí. A ver, Kevin. ¿Qué dice Kevin? No, estoy equivocado, profe. Ya, bueno, le vamos a dejar ahí, ¿ya? A partir de ahí le vamos a poner 5 arios, 6 arios, 7 arios, ya. Así les podemos llamar mientras tanto. Un árbol M-ario, es decir, ¿cómo sería? Con la cantidad de hijos, ¿no es cierto? Con la cantidad M de hijos. Entonces, se puede obtener sus vértices internos tomando en cuenta esta fórmula. Apunte. N que llegaría a ser, les voy a poner por acá. N vendría a ser la cantidad total
La cantidad total de los vértices, ¿no? ¿Sí? Es decir, de todos los nodos, pondría. Todos los nodos. M vendría a ser los vértices, a ver, no serían los vértices, sería más bien la cantidad de hijos, ¿no? La cantidad máxima de hijos sería, ¿no? Cantidad máxima de hijos que tiene un árbol. Ahí lo identificamos. Y vendrían a ser los vértices internos que acabamos de analizar un poco, ¿no? Sí. Entonces, tomando en cuenta estos detalles, esta fórmula nos dice, mire, si usted aplica esta fórmula, puede sacar entonces la cantidad total de vértices o de los nodos que corresponden a este árbol, ¿no es cierto? Eso nos dice este teorema. Ahora, si nosotros aplicamos este teorema, podemos también identificar si despejamos M, si despejamos I, ya podríamos obtener los otros u otros parámetros que nos pidiera un ejercicio, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nos dice calcule o identifique cuántos vértices internos tiene este árbol, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener este dato, tendríamos que despejar I, ¿sí? Despejar I, y despejando I, ¿cómo nos quedaría? ¿Alguien sabe despejar? Despejando I. ¿Cómo nos quedaría? A ver... Isaac. Tal vez quedaría n-1 sobre m. n-1 sobre m. Así es. Entonces le vamos a poner por acá. Sí, ahí está, ¿no? Ahí estaría despejado I. Y si yo quiero sacar m, ¿no es cierto? ¿Cómo me quedaría para este caso? Bueno, ahí ya queda para trabajo de ustedes, ¿no? Sí, entonces solamente con esta fórmula yo ya puedo identificar y sacar algunas características que me pida el ejercicio, ¿no es cierto? Sí, ya, entonces para este caso, miren, aquí dice, ¿cuántos vértices tiene un árbol cincoario completo con 5 vértices internos? Ya, donde 5 viene a ser M, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y decimos que los vértices internos corresponden ahí. ¿Cuántos dice que tiene? 100. ¿Y qué me dice que calcule? ¿Cuántos vértices dice? En total, ¿no es cierto? Es decir, N. Es decir, la cantidad total de vértices o nodos. ¿Cuánto le sale a usted? Aplique la fórmula. Rapidito. 106. ¿Cuánto dijo? ¿Quién habló? 501 sería. 501. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Ah, muy bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tomando en cuenta este mismo ejercicio, o más bien esta misma fórmula, perdón, observe este gráfico por acá, ¿no es cierto? Sí. Observe este gráfico. Este árbol correspondería a M ¿cuánto? Solamente observándolo. Vamos a separar esto y vamos a poner aquí. Estamos trabajando en el árbol de abajo, ¿no es cierto? A ver, tenemos José. 8, ingeniero. Tal vez. Ya. A ver, Isaac. 3. 3. M es la cantidad de hijos, decíamos, está arriba, ¿no? Máxima de hijos. Y ustedes pueden observar aquí
Cada padre, ¿cuántos hijos tiene? 1, 2, 3. Tenemos aquí otro padre, un hijo que llega a ser padre y tiene 1, 2, 3. Otro hijo que llega a ser padre y tenemos 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que se trata de un árbol terciario, ¿no es cierto? Sí, terciario. Entonces, claramente podemos identificar que n es 3. Ahora, si calculamos el número de nodos, o el número de nodos completos, es decir, n, calculemos el número de nodos. ¿Cuántos nodos tiene en total? Calcule aquí. ¿Cuántos serían? Cuente, ¿no es cierto? 13 nodos. ¿Quién me dijo 13? Daisy. Ya. Sí. Serían 13, ¿no es cierto? 13 nodos. Entonces aquí me pide calcular los vértices internos. Calcule los vértices internos utilizando la fórmula. ¿Cuántos serían? ¿Cuatro? 4. Sí, ¿no es cierto? 4. Creo que estamos de acuerdo hasta ahí. ¿Ya? Eso sería, ¿no es cierto? Tenemos 4. ¿Sí? ¿Y cuántas hojas tendríamos? Bueno, esto ya tiene que ver con otro teorema, ¿no? El teorema número 3. Teorema 3. El teorema 3 habla acerca de que podemos sacar los vértices internos podemos sacar los vértices internos utilizando otras dos fórmulas que tenemos por aquí. Sí, ya sea teniendo todos los vértices o teniendo los vértices internos. Entonces, para esto, tenemos esta fórmula que está por aquí. Si desea, le puede apuntar. Tenemos una para sacar hojas, que quiere decir que m menos 1, eso se va a multiplicar por n más 1 y todo esto se va a dividir para m. Y la otra, para sacar asimismo las hojas, tendríamos m menos 1 multiplicado por los vértices internos más 1. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estas sirve. ¿Sí? Cualquiera de estas sirve. Pero va a depender mucho de qué tengo, pues. Si tengo vértices internos, me servirá la de abajo. Pero si tengo todos los vértices, me servirá la de arriba. ¿Sí? Entonces, por ejemplo aquí, si yo quiero calcular el número de hojas, ¿cuántas serían? Tomando en cuenta ya este teorema. 9. ¿Sí, no? ¿Sí sacaron 9? Si no sacó 9, está aplicando mal la fórmula. Nueve. Tal vez podría acercar un poco lo que del teorema 3, por favor. ¿Acercar qué? Lo que dice del teorema 3 es que yo no le veo chiquito. A ver. Aquí dice suma. Sí. Nosotros sum. Control más dice. No sé si está bien ahí para ti. No sé si ahí está bien. Sí, ingeniero, gracias. Eso, ¿no? Ya. Entonces, de ahí que podamos despejar algunas incógnitas, ¿no? Por ejemplo, si teniendo las hojas, teniendo M, quiero sacar el número de vértices total. Entonces ya sería cuestión de despejar, ¿no es cierto? O a su vez despejar de esta otra fórmula, dependiendo de cuáles son los datos que tengo. ¿Sí? Ya.
Otro les voy a dejar por aquí mismo también para que lo tomen en cuenta y lo puedan analizar. Aquí está. Sí. Teniendo la cantidad de hojas, ¿qué puedo sacar? Puedo sacar el número de vértices totales, los vértices internos. Teniendo los vértices internos, puedo aplicar esta fórmula, que llega a ser las mismas, ¿no? Sino que están despejadas. Así que no se hagan bolas. Todo es cuestión de despejar nada más. Entonces, teniendo los vértices internos, tenemos aquí, podemos sacar el número de vértices totales, también las hojas. Y teniendo el número de vértices totales, podemos sacar los vértices internos, podemos sacar las hojas. Sí. Ya. Muy bien, entonces que le hagan un print screen y le guarden en la carpeta hijo. ¿Cierto? Si le hacen un print screen ahí este teorema, por aquí teníamos también otro muy importante. Está acá. Sí. Ya. Muy bien. Entonces, podríamos hacer este último ejercicio que dice cuántas hojas tiene un árbol ternario completo con 100 vértices, ¿no? Entonces, ahí aplicamos la fórmula que acabamos de ver hace poco. El número de hojas va a ser igual a m menos 1 multiplicado por n más 1 y todo esto dividido para m. Sabemos que m corresponde a esta parte que dice cuando habla de un árbol ternario, ¿no? Estamos hablando de máximo ¿cuántos hijos? 3. 3, ya. Entonces ya sé que son máximo 3, le colocamos a m igual 3. Y como vértices dice que son 100. Pero aquí habla de vértices. No dice vértices internos. Cuando habla acerca de vértices se refiere a todos. Sí, a todos. Entonces, colocamos 100 y a n, ¿no es cierto? Aquí tenemos n, entonces sería 3 menos 1, 2 por 100, 200, más 1, 201, dividido para 3, ¿cuánto sale? 67 hojas. 67 hojas. Para el caso que tenemos aquí, acabamos de aplicar exactamente lo mismo y tenemos 9 hojitas, ¿no es cierto? Este también es ternario, ¿no es cierto? Sería 3 menos 1 multiplicado por n, que corresponde a 13, más 1 dividido para 3. Ahí debería darnos 9, ¿no es cierto? Que es la cantidad de hojas o la cantidad de hojas o vértices Terminales. terminales. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? 9. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahí viene entonces el trabajo para ustedes. A excepción de la primera gráfica, ¿sí? Determine lo que acabamos de ver hace poco, ¿no? ¿Sí? Identifique utilizando las fórmulas. Identifique cuántos vértices internos, externos tiene esta gráfica, si se trata de un árbol binario, ternario, cuaternario. Identifique si tiene hojas, cuántas hojas tiene, si tiene, cuántos vértices en total. Sí. Entonces, para esto nos vamos a tomar, será 5, 10, unos 15 minutitos, ¿estará bien? Sí. Ya, entonces corre tiempo, ¿de acuerdo? Ya les vamos a poner el tiempo, chicos. ¿Preguntas? No. Ahí estamos con el tiempo. Listo, entonces. Ya les comparto la pantalla otra vez. 15 minutitos.
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos?
Listo, 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 listo. Se acabó el tiempo. Bien, chicos, entonces vayan terminando y continuemos con esta parte, ¿ya? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien por allá? Ya, quiero ver si termino a la 1:30, chicos. Todavía tengo algunos pendientes por acá. A ver. Entonces, levanten la manito quienes ya terminaron. ¿Lograron terminar? Nadie. Todavía les falta más tiempo. Sí me escuchan, ¿no? A ver, Daisy, ¿cómo le fue? Mal, y yo todavía no termino. Le fue mal. Bueno, le vamos a tomar como un taller. Entonces, al final necesitamos las fotos, ¿no? Y de que le transformen a PDF. ¿Sí? Ya. Hagamos una cosa. Les voy a dar 5 minutitos más mientras yo habilito la plataforma. Mientras yo habilito la plataforma para que ustedes puedan subir, ¿ya? Lourdes. Solo ponemos la cantidad total de vértices internos y la cantidad máxima de hijos, ¿verdad? Ya, sí, pero tiene que utilizar las fórmulas. Ya. Claro. Si no, no habría desarrollo, ¿no? No habría desarrollo. Yo sé. Tengo una duda. En el primer teorema, ¿y solo van los vértices internos o también los terminales? Vértices internos y terminales. En el teorema dice, aquí. En el primer teorema solo dice vértices internos, por eso no me gusta. Vértices internos. En el ejemplo, me has dicho. Ah, en el ejemplo. Sí. A ver, veamos el ejemplo un ratito. Bueno, te pide todo, ¿no? Los vértices totales, los vértices internos, el tipo de árbol con el que la cantidad de hijos que se está trabajando y las hojitas, es decir, los vértices externos, los vértices terminales, perdón. Sí, aquí está, amigo. Es N, I, M y L. Eso nos pide, ¿no? Ya, gracias. N, I, M y L. 4 datos. ¿Cómo sacarían ustedes, pues? Observen los gráficos. Observen los gráficos. Y apliquen las fórmulas. ¿Sí? Yo empezaría por algo que es muy sencillo. N. N son todos los vértices. Entonces yo contaría todos los vértices y ya tengo un dato. Y luego identifico el otro dato, digo cuántos hijos tiene, ya tengo 2. Con estos 2 ya puedo solucionar o buscar los otros. Leonardo. Yo ya terminé, pero no sé si está saliendo. Ya eso tengo que calificarles. Jimmy. Hice una captura de toda la pantalla y se ve borroso mis imágenes y podría ponerle para claro. capturar más cerca, por favor. Ahí está, ¿no? No, las fórmulas, decía yo. Las fórmulas. Las fórmulas. A ver, aquí están. Eso, ahí estamos. Muy bien. Entonces, les decía que ya creo que está corriendo el tiempo. Sí, ya se acaba también. Ahí está. Entonces voy a
Vamos a habilitar para subir, chicos. Inge, disculpa, ¿hasta qué hora va a habilitar? Hasta las 5 de la tarde debe ser, chicos. Que se acaba ya. ¿Hasta qué hora tienen clases ustedes? ¿Hasta las 5 o 4? Hasta las 5. ¿Hasta las 5? ¿O hasta más tarde? Hasta más tarde ha de ser Inge, por favor. Más tarde. ¿Hasta qué hora será? Pero bueno, tiene que A ser la bien. medianoche. Pero a esas horas ya tienen que dormir ustedes, chicos. No dormimos. No. Inge, buenas tardes. Dígame. Disculpe, ¿podría ser un poquito más de tarde? Porque yo acabo como es las clases a las 7 de la noche. ¿Qué está estudiando usted? ¿Inglés también? Sí, Inge. Estos muchachos. Bien, yo estoy siendo considerados como ustedes para que descansen. ¿Quiere hablar? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Todos los resultados deben ser en enteros, ¿no? No saldrían en decimales. Sí, debería. Es que entonces ahí es en el opción. tercero, no, en el segundo creo que sale con decimales el número de hojas. Sí, puede ser, porque hacen falta ahí algunos. En la primera sale con decimales. Porque el segundo me salía así con decimal. Entonces, gracias, Inge. Eso no me da. Igual el tercero sale con decimales. Revisen, chicos, revisarán bien, ¿no? Revisarán bien. A ver, entonces. Ya, pero todavía no le tomaron foto, todavía falta la clase, no se ha acabado. Bueno, el tiempo ya se acabó. A ver, hoy es 10 y... Ah, no, hoy es 12. 12. Hoy es 12. Inge, disculpe, solo son esos 3 ejercicios, ¿verdad? Sí, pero todavía hay otros más que le voy a proponer por acá. A ver, vamos a revisar estos. Aquí le tomamos la fotito, le pasamos a ver. Ingeniero, ¿solo son los 3 primeros gráficos? Sí, señor. No, los 3 primeros, los 3 últimos serían. Porque el primero ya hicimos, pues. Con ustedes mismos. Ahí está, el primero ya hicimos. Este. ¿Le hablen? ¿Quiere decir algo? No, ya no sé. Solo el tercero sale con decimales. Ya, chicos. Sí, a ver. Es que me confundí. Sí, en verdad el tercero sale con decimales. Ya, chicos. A ver, entonces ya les habilité el campo para que puedan ir subiendo esta actividad 3.1, árboles, ¿no? Pero me equivoqué, no les suban todavía. O sea, al final de la clase ahí le pueden ir subiendo, ¿ya? Está como actividad 3.1, árboles. ¿Sí? Ya. Edwin dice dónde reviso las notas de la exposición. Aún no le he subido, me parece, al EVA. Apenas les suba ya les aparece a ustedes. Se les envía un mensaje. Ya pueden revisar. Mientras tanto tengo una matriz
y tengo que subir cuando ustedes terminen de subir la diapositiva, pues entiendo que ayer ya subieron, ¿no es cierto? Entonces, si no tiene la diapositiva, no le puedo colocar la nota. Eso es, amigos. Ya, muy bien, entonces, sigamos, porque ya me coge el tiempo. Tenemos 10 minutitos, tipos de árboles. Dejen a un ladito lo que están haciendo. Vamos a tomar en cuenta esta parte. Hablando de los tipos de árboles, tenemos por lo menos unos 4, ¿no? Si ustedes se fijan bien aquí, tenemos un grafo. Tenemos este grafo y tiene esta característica, decíamos, que no tiene un circuito o no cierra un ciclo. Por ende, se trata de un árbol. ¿De acuerdo? Al tratarse de un árbol, entonces podemos decir que y no tener esa estructura jerárquica, podemos decir que este árbol es de tipo libre, ¿sí? Su raíz puede estar en B, puede ser D, puede ser E, ¿sí? Puede ser G. Entonces, va a depender mucho de cuán específica sea la norma, ¿no? Por ejemplo, diga, dentro de este árbol libre, tomando en cuenta que la raíz sea E, ¿no es cierto? Entonces, grafique su árbol. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, no está claramente identificado cuál es la raíz o el nodo principal. ¿Ya? A eso se le conoce como un árbol libre. Es un grafo, pero claramente se nota que es un árbol, porque no cierra un ciclo. Luego tenemos el que ya hemos visto, el de raíz. Este sí se nota claramente desde dónde empieza, ¿no es cierto? Y cómo va jerarquizándose según la ramificación en los determinados vértices, ¿no es cierto? Tenemos otro que es de expansión. Esta expansión es muy similar al grafo ponderado. ¿Recuerdan ustedes cuando trazábamos una arista desde un punto F hacia un punto A? Este camino tenía un peso o un valor, una unidad. ¿Sí? Entonces, el de extensión es parecido. No que la conexión entre estos nodos tienen un recurso asociado, ¿no es cierto? Entonces, este recurso asociado puede ser dado igual en unidades, ¿no? ¿Sí? En unidades. Sigue siendo un árbol, pero ahora tiene un peso. Cada uno de estos caminos tiene un peso. Y finalmente tenemos con el que vamos a trabajar más, el árbol binario, que es el que nos compete a nosotros. Decíamos que un árbol m-ario se compone de 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a dedicar con 2-ario, que sería binario. Sí, vamos a trabajar con este y como identificamos que en cada uno de los niveles del árbol se tiene como máximo 2 conexiones, ¿no? O 2 hijos. Sí, 2 hijos. Dentro de los árboles también existen algunos niveles que ya acabamos de ver. El nivel y la altura, chicos. ¿Sí? El nivel y la altura. Entonces, tomando en cuenta este detalle, fíjese aquí cómo determinar el nivel y la altura de este árbol, ¿no? Ya habíamos visto los niveles, ¿no es cierto? Habíamos dicho que un nivel, el nivel 0 se encuentra aquí en la raíz, ¿sí? Entonces tenemos aquí el nivel 0, luego bajamos el nivel 1, 2, 3 y 4. Por ende podemos decir que este árbol es de nivel 4, ¿no es cierto? Sí. Si identificamos, por ejemplo, el anterior, por ejemplo este de por acá. ¿Cuántos niveles tendrá este árbol? 3. 2. 2. Tiene 2. ¿Por qué 2? Porque arrancamos desde 0, ¿no? La raíz siempre va a tener un nivel 0. Va a ser la base. Y de ahí empezamos a contar, ¿no? 1, 2. Correcto. Muy bien. Entonces, seguimos. Respecto a la altura. Para conocer qué es la altura, es importante que sepamos qué es la longitud de paseo. Y una longitud de paseo, pues no es nada más que cuando un vértice
aquí les voy a poner, es una longitud de paseo, no es nada más que cuando un vértice de un árbol enraizado, dices el número de lados del paseo desde la raíz hasta el vértice. Este de aquí le vamos mucha lata, ¿no? Solamente le vamos a poner que va desde la raíz hacia el vértice. ¿Ya? Mire, resumido, la longitud de un paseo es la raíz, o más bien, desde la raíz hasta un vértice solicitado. Ese va a ser la longitud de paseo. Entonces, por ejemplo, la longitud de paseo hacia, deme un segundito. Aló. ¿Qué dice, ñaño? ¿Cómo vamos? Listo, chicos, disculpen la llamada. A ver, verán, les comentaba, y ya están ahí todos. Ya, les comentaba que si queremos hacer, por ejemplo, un recorrido, o más bien como dice aquí, ¿no? La longitud de paseo, o hacer un paseo por el árbol, dice que se debe tomar en cuenta el punto de la raíz hacia el lugar indicado. Entonces, por ejemplo, si yo indico y digo, quiero hacer un paseo hacia D, y trazo la arista, ¿no es cierto?, que sería de A hacia D, estamos hablando de 1. El paseo es igual a 1. Si tomo J como ejemplo, o como llegada, entonces desde A hacia J sería 1, 2 y 3. Mi paseo sería igual a 3. Si yo tomo como, por ejemplo, L, entonces vengo por acá, desde la raíz, hacia B1, hacia E2, hacia H3, y hacia L4. Entonces, yo consideraría un paseo de una longitud de 4. ¿De acuerdo? Entonces, para entender qué es la altura de un árbol, tengo que entender esto, ¿no? ¿Qué es un paseo o cuál es la longitud de un paseo?
De esa forma puedo hacer. Va desde la raíz hasta el vértice que ha solicitado. Entonces, ahora sí, ¿qué es la altura? La altura llega a ser este mismo paseo, con la diferencia de que el punto que vamos a seleccionar es el punto máximo. ¿Ya? La altura va a ser igual o va a ir desde la raíz hasta el vértice máximo. ¿Sí? O el vértice de longitud máxima. Ya, hasta el vértice de longitud máxima. Eso quiere decir que la altura de este árbol tomará, si ustedes pueden darse cuenta, aquí tenemos, decíamos que este árbol es del nivel 4. En el nivel 4 están tres nodos, ¿no es cierto? O 3 vértices terminales. Tenemos por acá. Y cualquiera de estos 3 están a la misma altura desde la raíz. Entonces, bien podría tomar yo K, L o M, cualquiera de los 3. Y por ende yo podría decir que como este es el punto más distante desde la raíz, entonces yo diría 1, recorrido 1, 2, 3 y 4. Para K4, para L4 o para M4, para cualquiera de las 3 que se encuentran al mismo nivel. Entonces, yo podría concluir aquí que este árbol tiene un nivel 4 y una altura de 4. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a poner, para el gráfico que estamos analizando, yo tengo un nivel de 4 y también acaba de coincidir que la altura de este árbol es de 4. ¿Sí? ¿Preguntas? Está claro, creo, ¿no es cierto? Disculpe, ¿el nivel y la altura siempre van a coincidir? No siempre. No van a coincidir. No siempre, ¿no? A ver. No puedo verles. Aquí estamos. José. Ingeniero, disculpe, esa parte me perdí. ¿Cómo le saco la altura? A ver, estamos aquí. Decía que la altura, por definición, llega a ser el punto o el paseo más largo, ¿no? El paseo máximo, el paseo más largo que va desde la raíz hasta el vértice de longitud máxima. Es decir, el vértice más alejado, ¿no? Entonces, decía que aquí la raíz es A y el vértice más alejado vendría a ser K, L, M. Cualquiera de estos 3. K, L o M. Entonces, al tomar el paseo, digo, desde A hacia B tengo 1, de B hacia E 2, de E hacia H 3, y desde H hacia K, hacia L o hacia M me dan 4. Entonces, tomo cualquiera de estos caminos y digo que la altura máxima será de 4. Porque he tomado la raíz y el punto más alejado de la raíz. Esa es la altura de nuestro árbol. Por ende, nos queda así, ¿no? El nivel 4 y la altura 4. Edison. Bueno, en este grafo se le puede apreciar cuál es la raíz, pero así no toca determinar en los grafos la raíz. No comprendo muy bien el siguiente. Ya, tomen en cuenta este grafo, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es que el enunciado dice, determina el nivel y la altura del siguiente árbol, considerando, miren, este es el detalle que hay que tomar en cuenta. No es que le dice, identifique cualquier punto como raíz, sino que aquí te dice mismo, considere que la raíz se encuentra en el vértice D. ¿Ya? Ahí está el problema solucionado. Entonces, si tomo el D como raíz, lo que yo tendría que hacer es organizar bien este árbol, pues, ¿no es cierto? Sí. Si observamos aquí este nivel, este grafo, nos damos cuenta que D es la raíz
B, G y E llegan a ser padres, ¿no es cierto? B vendría a ser padre de A y C y E vendría a ser padre de F y H. ¿Cuál sería el punto más largo o el recorrido más largo desde la raíz que es D hacia el vértice más largo? ¿Cuál sería? Leonardo. El H. H, ¿no es cierto? Es el punto más largo, miren. Entonces, aquí diríamos que tiene una altura de ¿cuánto? Jimmy. De 3. De 3, correcto. Ya, entonces, este grafo, por favor, grafíquenlo en tal como está en lo que están haciendo ustedes. Luego le transformamos a un árbol jerárquico, es decir, ya que se identifique claramente que D es una raíz. Y posteriormente pongan, por favor, la altura y el nivel los niveles que tienen, ¿no? Y con eso creo que terminaríamos por el día de hoy. No. Bueno, eso le van poniendo. Todavía me falta una diapositiva. Edwin. No, Licen, se me alza la mano. Disculpe. Ya. A ver, entonces les dejo ahí para que le hagan una captura rapidito. 10 segundos. Ya. ¿Qué pasó, Jimmy? Dije, ¿desde qué hora va a estar habilitado este video? ¿Sí estamos grabando? Sí estamos grabando. Después de 1 hora, chicos. Gracias, Inge. ¿Alguien más quiere comentar? Ya, muy bien. Entonces, a ver dónde nos quedamos. La diapositiva se me perdió. Ahí estamos, ¿ya? Muy bien, entonces, usted lo que va a hacer es tomar este grafo, le va a colocar en su trabajo que está haciendo, luego le va a pasar a un tipo de grafo de raíz, ¿no es cierto? Ya se va a identificar claramente que el vértice D es la raíz y de ahí se ramifica todo. Luego va a colocar el nivel y la altura que corresponde a este árbol, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahora vamos a hacer rapidito un resumen de lo que son los subárboles. Y decíamos aquí decíamos que hace referencia a que estos árboles, para empezar, tienen estos niveles, ¿no? Ya por aquí tenemos los niveles jerárquicos, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Y también decíamos que un árbol corresponde a que tiene un vértice padre, unos vértices hijos, y los que le anteceden se convierten en los ancestros, ¿no es cierto? Ahora, un subárbol llega a ser o viene a ser una parte de un árbol que se hace parte mismo del todo el árbol más grande. Yo creo que esto ya no sería cuestión de asentar más. Por ejemplo, aquí en el nivel 3 y nivel 4 podemos ver a J como padre de I y K, y a su vez llegan a ser subárboles de todo este árbol que estamos analizando en la ilustración, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa sería la definición. Y muchos de ustedes también llegamos a la conclusión de que podemos tener también subárboles que no necesariamente tienen este tipo de estructura, sino que pueden ser degenerados, ¿no es cierto? Sí, es decir, no tienen 2 padres, 2 hijos, no hace referencia a eso, sino son degenerados. Esta raíz tiene un solo hijo, a su vez este hijo se convierte en padre, y tiene un solo hijo, y este hijo se convierte en padre y tiene 2. Entonces, no necesariamente tiene que ser como la estructura anterior. Siempre se puede identificar también un subárbol de esta forma. Y también decíamos que el vértice terminal llegan a ser también las hojitas, ¿no es cierto?, de este árbol,
Es decir, llegan a ser estos nodos que ya no tienen más hijos. Y también decíamos que los vértices internos llegan a ser aquellos que sí tienen hijos, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Para terminar, ahora sí esta diapositiva, los árboles de expansión mínimo. Como usted puede identificar aquí, este es un grafo. Un grafo. Por ningún lado le vemos un árbol. ¿Por qué decimos? Porque tiene un circuito cerrado, pues. Por todo lado está cerrando el circuito, ¿sí? Y al momento de cerrar ya no se convierte en un árbol. Pero sí sigue siendo un grafo, ¿no es cierto? Un grafo que tiene ponderaciones, mire. Sí, tiene valores en sus caminos. Ya. ¿Cómo hacemos un árbol de expansión mínimo? La idea es que podamos unir todos los vértices a partir de una raíz. Puede ser que me diga, mire, identifique la raíz. Mi raíz puede ser A, C, B, F, H. Sí, pero el enunciado mismo nos va a decir, mire, la raíz es G. A partir de esa raíz G, determine o haga un árbol de expansión mínimo. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que tenemos que unir todos los vértices, ¿sí? Con el menor peso posible. Yo puedo llegar a F, sí, utilizando varios caminos. Puedo utilizar el más corto o el de menos peso, que es 3. Puedo utilizar el de 5 llegando a B y después 3, es decir, 5 más 3, 8. Para llegar a F me costaría por este lado 8 unidades. Para llegar por este lado más directo me costarían 3 unidades. Para llegar por este otro lado, por D, me costaría 4 más 5 más 7 más 2 más 3. Llego a F. Sí, pero la idea es, como dice aquí, buscar el camino de menor costo, el mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, tomando en cuenta esta consideración, usted tiene que buscar el arista que tenga menos peso para llegar al vértice y de esa forma unir todos los puntos con el menor costo posible, ¿sí? Con el menor costo posible. Mire, esta es la forma como acabamos de identificar cuáles son las aristas que tienen menor costo, que une todos los vértices y que a su vez se ha convertido en un árbol porque no estamos no estamos cerrando ningún ciclo. Sí, hemos creado estas ramificaciones con menor costo. Ahora, si lo pasamos o lo traslapamos hacia un árbol, identificamos su raíz y vamos colocando sus ramificaciones correspondientes, de modo que ahora sí se puede observar claramente que se trata de un árbol que hemos construido. Un árbol de expansión mínima, y empezando por un grafo, ¿no es cierto? Sí, mire. Ese es el árbol de menor costo que puedo conseguir aquí. Entonces, en definitiva, un árbol de expansión mínima es aquel árbol que partiendo desde una raíz dada puede conectar todos los vértices, buscando los caminos de menor costo. ¿Ya? Buscando los caminos de menor costo. Muy bien. Hasta aquí, déjeme ver si tengo algo más. Ya. Ya, hasta aquí vamos a quedar. Muy bien. Preguntas, a ver. Preguntas. Isaac. ¿Podría volver a mostrar lo del nivel y la altura, por favor? Repito lo del nivel y la altura. No, lo que estaba ahí anotado en las notas, lo que decía de nivel y altura del ejemplo. Aquí vendría a ser el concepto, ¿no? Es una longitud de paseo y tomando en cuenta que es una longitud de paseo, puede determinar que es una altura. Sí, ingeniero, eso era, gracias. Muy bien, chicos, entonces voy a terminar aquí la grabación.